buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Qué bueno podemos estar nuevamente aquí en este altar que Dios nos ha permitido levantar cada jueves en su nombre. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Esto es Fe Inquebrantable y hoy vamos a estar compartiendo juntos la palabra de Dios. Oramos al Señor y ponemos en sus manos este espacio de tiempo que vamos a estar con ustedes, rogando al Todopoderoso que sea Él guiándonos en lo que vamos a hacer. Padre, gracias te damos en esta mañana. Es un privilegio muy elevado poder hablar contigo, Señor, poder orar. En este momento nos ponemos en tus manos y anhelamos que tu presencia, Señor, sea el centro de todo lo que hemos de hablar y que sea de edificación esta palabra para nuestros oyentes. Edifícanos, Señor, en tu palabra, edifícanos con propósito, que podamos poner en práctica lo que recibimos de ti. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga esta mañana. Hoy vamos a estar viendo un pasaje bíblico que ha bendecido mi vida en este tiempo y yo quiero que usted lo busque. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Vamos a leer la palabra del Señor en Ageo capítulo 2. Quiero que usted busque su Biblia. Vamos a ver un personaje de la Biblia que sin duda no es ese personaje tan conocido. Puede que usted me haya oído hablar acerca de él porque sí me ha bendecido y he hablado en otras ocasiones. Me refiero al gobernador Zorobabel. Vamos a estar hablando acerca de Zorobabel, un líder político, religioso, un líder espiritual en cierto modo, que Dios utilizó en un momento determinado para cumplir una promesa que le había dado al pueblo de Dios a través de este líder y en una circunstancia que no precisamente representaba un tiempo de mucha prosperidad, de mucha estabilidad, de gran satisfacción. Dios escoge a Zorobabel como un líder en un tiempo donde el pueblo de Dios regresaba desde Babilonia. Y les pongo en contexto, bendigo a las personas que se están conectando en este momento a nuestra transmisión en vivo en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Busque su Biblia y ábrala en el libro del profeta Ageo. Ageo es uno de los profetas menores, está después de Sofonía. Búsquelo ahí en su Biblia. Puede usar la Biblia que esté a su alcance, si es digital, si es física, como usted la tenga. Pero vamos a ser edificados esta mañana en el libro de Ageo. Nos vamos a centrar en el personaje de Zorobabel. Por lo tanto, me gustaría leer los primeros versículos también. Esa gente que está en casita escuchándonos a través de la radio, si puedes tomar un tiempo y buscar tu Biblia para señalar algunos pasajes bíblicos importantes. Vamos a ir al 1. Había dicho el capítulo 2, pero para que nos entendamos mejor, vamos a ir al capítulo 1 de Ageo. Aquí hay una enseñanza extraordinaria que va a bendecir tu vida esta mañana. Ageo capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 en el nombre del Señor. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, oiga esto, lo que Jehová le decía al pueblo de Israel que había regresado del cautiverio. Ya habían pasado estos años de cautividad en Babilonia. Si usted se va un poco más atrás de la historia, va a recordar que debido a la idolatría, al pecado, a la desobediencia, a la indiferencia del pueblo de Israel,
a través de diversos profetas, dentro de los cuales se encontraba el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, se le había anunciado al pueblo de Israel que vendría un castigo a causa de su pecado y que Dios le había permitido, le había dado el derecho al pueblo de Babilonia, con el liderazgo de Nabucodonosor, de que tomara posesión de los israelitas. El mismo Dios le había dado el derecho, la autorización a Nabucodonosor, y Nabucodonosor vino y sitiaron a Jerusalén bajo el liderazgo de Nebuzaradán. Este era un general, un líder del pueblo de Babilonia, que tenía ganas de matar, que tenía deseo, su intención era esa, destruirlo todo. Y a este individuo, con toda la autoridad que le permitía el rey Nabucodonosor, Dios le permite sitiar a Jerusalén. Y cuando llega, entonces dice la Biblia que destruyeron todo, destruyeron sus murallas, destruyeron el templo, tomaron del templo las cosas valiosas, los utensilios que eran utilizados para ofrecer adoración al Señor. Estos lo tomaron y acabaron con todo, a causa del pecado que estaba viviendo el pueblo de Judá. Ellos se habían olvidado del Dios que los había sacado de Egipto, ahora adoraban otros dioses, vivían en pecado, intentaron matar a los profetas. El mismo Jeremías en una ocasión lo golpearon, lo azotaron, lo encerraron en una cisterna, lo pusieron en una plaza pública. Querían que Jeremías no hablara porque Jeremías anunciaba y decía que venía juicio de Dios, pero los sacerdotes, los líderes religiosos, el mismo rey decían: no nos va a pasar nada, nosotros tenemos a Dios, aquí todo está bien, pero vivían en pecado. Entonces esta gente, cuando Dios cumplió la promesa que había hecho, vinieron los babilonios y Nabucodonosor sitiaron al pueblo por un tiempo prolongado, provocaron el hambre, viene la persecución, la destrucción, y allí comienza una historia muy triste para el pueblo de Israel. Y si usted lo puede leer, este pueblo se va cautivo a Babilonia. En Babilonia Dios le permite hacer su vida allí, y muchos de los que fueron desde Jerusalén hasta Babilonia murieron en Babilonia, pero otros nacieron en Babilonia. Nacieron en Babilonia siendo de padres judíos, y allí entonces estaba toda esta mezcla de una generación nueva con una generación que había nacido allá, una generación que llegaba, que había vivido en Jerusalén, y llega el cumplimiento de la promesa del Señor. Entonces vienen, y el rey Ciro había conquistado la nación de Babilonia, los había conquistado, el poder que tenía esta nación. Esta es una historia bellísima que a veces uno quisiera como no leerla tan rapidito, verla tan rapidito, porque es bastante amplia. Entonces los babilonios fueron invadidos por el reino de los medo persa, y allí entonces, bajo el dominio del rey Darío, dice la Biblia que él había dado orden del rey Ciro, de que todos los israelitas que quisieran volver a su tierra podían volver. Todos podían regresar a su tierra si así lo deseaban. No se obligaba a nadie a que regresara. Aquí se cumplía lo que el profeta Jeremías había anunciado, que el pueblo iba a ser llevado cautivo, pero que iba a regresar. Y ya se ha cumplido el tiempo. Vuelven de nuevo todos los que quisieron. Usted se puede imaginar que una gran mayoría ya había hecho vida en Babilonia, tenían negocios, tenían hijos, tenían familia, y una mayoría decide quedarse en Babilonia. Otra parte se va
en un primer grupo, porque se fueron yendo en 3 grupos. El primer grupo que sale precisamente con Zorobabel. Zorobabel fue nombrado, fue enviado, fue autorizado por el rey de Babilonia, que en este momento era Ciro. Entonces, Ciro no era precisamente un hombre de Dios, no era precisamente una persona que buscaba a Dios, pero Dios, que cumple sus promesas, pone en el corazón de Ciro que todos los israelitas que quieran volver a su tierra y que quieran llevarse todo lo que trajeron de su tierra, podían hacerlo. Y él mismo escoge, selecciona a Zorobabel como el gobernador, lo va a enviar. Es como si estuviera mandando a esta nación. No es totalmente libre e independiente, sino que vuelven a su tierra bajo el gobierno, bajo la dirección de Zorobabel. Dios envía a Zorobabel. Cuando ellos salen para ir nuevamente a Jerusalén, dice la Biblia que el mandato era que fueran a reedificar, a restaurar el templo que Nabucodonosor había destruido. Ya ellos iban con una orden, además llevaban provisión, llevaban la autorización del rey, contaban con la aprobación del rey de Babilonia y tienen toda esta libertad. Bueno, se van para Babilonia, para Jerusalén, regresa, y usted puede imaginar todo lo que sentía esta gente, la emoción que sentían algunos de volver a su tierra, otros que no nacieron en Jerusalén, como es el caso. Este no nació en Jerusalén, pero Dios permite que tanto él como Nehemías, como Esdras, crecieran conociendo el propósito de Dios para ellos. Crecieran escuchando que iban a regresar. Dios estaba preparando el corazón de Zorobabel para guiar a todo un pueblo de regreso a Jerusalén. Y yo le voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Qué cree usted que iban a encontrar ellos en Jerusalén a su regreso? Iban a encontrar una tierra árida, una tierra que no había sido labrada en años. Una tierra árida, una tierra olvidada, ya no es una tierra productiva. ¿Qué iban a encontrar en Jerusalén? Unas murallas derribadas. ¿Qué iban a encontrar? El templo había sido derribado, muchas casas habían sido quemadas a fuego. ¿Qué iban a encontrar? La tristeza, la añoranza de recordar algunos donde nacieron, recordar a sus padres que murieron, recordar amigos. Todo este ambiente para algunos pudiera representar algo agradable, pero no es menos cierto que para la mayoría era tristeza, era desolación. Quizás en algún momento después de haber llegado se preguntaban y decían, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no nos quedamos en Babilonia? ¿Por qué no decidimos seguir en aquel lugar? Porque aquí todo está desolado. Pero bueno, ¿qué le dice al Señor a estos? Dice el capítulo 1 de Ageo, y yo le invito a que usted lo lea. Estos libros, mire, el libro de Esdras, Nehemías, Ageo y parte de Zacarías también son libros que usted lo va a leer y va a encontrar esta riqueza tan hermosa del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios le dice, se van a Babilonia porque se van. Los voy a llevar allí como cautivos a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, a causa de la idolatría. Van a tener que ir allá, van a sufrir, pero tengan por cierto que yo los haré regresar a su tierra. Y eso es lo que usted va a ver en estos libros, Esdras, Nehemías, Ageo, parte de Zacarías. Usted va a ver cómo ellos regresan y cómo el Señor le permite establecerse nuevamente en esta tierra. Pero no fue tan fácil. Y este hombre al que me refiero en este día juega un papel fundamental en esta primera etapa del regreso, del retorno de los israelitas a su tierra después de haber pasado
aproximadamente 70 años en el cautiverio. Cuando llega Zorobabel, aún no han pasado 70 años, porque ya les digo, ellos llegan en 3 grupos y Zorobabel está conduciendo el primer grupo. Él dirige el primer grupo hacia Israel, hacia Jerusalén. Entonces, oigan lo que dice la Biblia. Ya ellos llegaron, están establecidos allá, pero cuando llegan, la Biblia nos dice, y esto lo vemos en el libro de Esdras, dice la Biblia que cuando ellos llegaron, estaban súper emocionados, y lo primero que hizo Zorobabel fue levantar un altar de adoración al Señor. No había tiempo para reconstruir el templo todavía, no habían condiciones para esperar que el templo fuera reconstruido. El templo representaba la presencia misma de Dios. El templo era el lugar donde ellos hablaban con Dios. Y recuerde que ese templo que fue destruido, ese templo que Nabucodonosor había destruido, este era el templo que había construido el rey Salomón. No hay en la historia humana, no hay en la historia bíblica un edificio, una estructura tan bien elaborada, tan bien hecha y que goce de tanta belleza, de tanta pulcritud, de tantos recursos valiosos como lo era el templo que había construido Salomón. Allí se manifestó la gloria de Dios. En el libro de las Crónicas, usted puede leerlo, cuando Salomón dedicó el templo a Dios, dice la Biblia que el Señor descendió en forma de humo, una nube cubrió toda la casa, la gloria de Dios se manifestó, el poder de Dios se manifestó en aquel lugar. Para ellos el templo representaba algo demasiado importante. No había nación que tuviera un templo como el templo que había construido Salomón. Pero ya han pasado los años, ese templo fue destruido. ¿Cuántas preguntas pudieron haber llegado? Se acabó. Ahora vienen de nuevo con la ordenanza del rey Ciro en Babilonia, que él le dice, tienen que levantar el templo, tienen que levantar el templo. Dios me ha dicho que los envíe para que levanten el templo. Usted puede imaginar la emoción que tenía esta gente. Allá va Zorobabel como gobernador, y dice que también estaba el sacerdote Josué, hijo de Josadá. Está hablando de que había una algarabía, algunos lloraban, otros se reían, y llegan. Cuando llegan, dice la Biblia que levantaron, lo primero que hizo Zorobabel fue levantar un altar para rendir adoración al Señor, para adorar a Dios, recuperar la adoración, recuperar la identidad del pueblo, volver y llevar al pueblo a reconocer al Dios que adoraban. Entienda usted que ellos venían de una nación donde la gente no adoraba a Dios. Quizás estaban bajo la influencia de ver a estos babilonios adorar a otros dioses, múltiples dioses, a no conocer al Dios que ellos servían. Entonces, Zorobabel tiene la intención de recuperar la identidad del pueblo de Dios. Así que lo primero que él hace es que levanta un altar de adoración al Señor. Y luego, entonces el pueblo, con todo el ánimo que le podía caracterizar en ese momento, comenzaron a echar los cimientos para hacer el templo. Comenzaron a echar la zapata, comenzaron con gozo a hacer la zapata, y estaban todos tan alegres y dijeron, vamos a hacer la casa de Dios, y qué bien. Probablemente algunos estaban añorando el gran templo de Salomón y dicen, bueno, los planos de este no son tan grandes, no era un templo tan grande, tan glorioso como el templo de Salomón, pero allí estaban echando los cimientos. Dice la Biblia que cuando estaban allí, el grito que se escuchaba, la algarabía, se confundía si eran lágrimas, si eran dolor, si era tristeza o era alegría, pero había un gran alboroto porque decían, la casa de Dios en nuestra tierra, hemos regresado, Dios cumplió su promesa. ¿Cuántas cosas pudieron haber dicho? Pero ¿qué sucedió? Luego que pasaron 2 años, bueno, ya hubo una situación, ya no está tampoco Ciro en Babilonia, sino Darío, y hay unos cambios. El pueblo empezó a desanimarse.
El pueblo empezó a sentir que no tenía sentido seguir intentando trabajar para que el pueblo sea reconstruido. Llegaron oposiciones, gente que vivía cerca del área. Los samaritanos se levantaron, empezaron a hacerle la guerra y la batalla se hizo intensa y el pueblo se desanimó. Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo se desanima, pero no se cruza de brazos. Es aquí cuando Dios levanta al profeta Ageo. Y vamos a ir al versículo 2 del capítulo 1. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos empezaron a hacer muchas cosas. Ellos empezaron a hacer sus casas, pero la casa de Dios que habían comenzado, echaron la zapata, estaban emocionados, se apagó ese ánimo. Y dice, vino palabra de Jehová por medio de Ageo diciendo, es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, bien arregladas, bien adornadas. Y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís, no os calentáis. Y el que trabaja a jornar recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Le dice, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, le sigue diciendo, y halláis poco, encerráis en casa y yo os dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. El problema es que habían olvidado la razón principal por la cual habían regresado a Jerusalén. Mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Ay, ay, ay. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Había una sequía, estaban experimentando precariedad, estaban esforzándose mucho, pero no veían resultado de su trabajo, estaban insatisfechos, la tierra le estaba negando los frutos, había tanta necesidad, no llovía, y el Señor aquí le está diciendo, quiero que sepan que la razón por la que están viviendo este tiempo de tanta escasez es porque sus prioridades no son correctas, están dedicándole demasiado tiempo a lo que es de ustedes, pero lo que es mío lo han olvidado. Vinieron, hicieron un allante ahí, dijeron que iban a hacer el templo, pero en cuanto vino la oposición y la batalla, bueno, se desanimaron. ¿Qué hace Zorobabel frente a esta realidad? ¿Qué hace Zorobabel? Mire, Zorobabel como líder político, como gobernador, tenía que representar al pueblo delante del rey de Babilonia. Pero tenía que representar al rey de Babilonia delante de su pueblo. Y debía estar en acuerdo con los moradores del área para vivir en paz. Había una situación difícil, hay sequía, la gente tiene hambre, hay necesidad, hay una serie de situaciones. Yo puedo ver en esta palabra que había gente enferma, había gente débil, no se lograban sus metas, trabajaban mucho pero no lograban nada. ¿Y qué hace Zorobabel frente a esta realidad? Mi mensaje este día es que tú tomes el ejemplo de este hombre. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Zorobabel levanta su oído y escucha la voz de Jehová a través del profeta Ageo. Ageo dice, aquí hay problema y esto no va a mejorar. Mientras ustedes estén dándole prioridad a las cosas terrenales, esto no va a mejorar. Esto no va a mejorar y Ageo decide escuchar la voz de Dios. Dice entonces el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mano de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Wow, es impresionante el cuidado de Dios. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel.
despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y también despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Y también despertó el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío, ellos comenzaron, allí empieza algo extraordinario. ¿Por qué comienza el escritor hablando de que Dios despierta primero el espíritu del líder? Despierta el espíritu de Zorobabel, inquieta el espíritu. Y si nos habla de que despertó, de manera implícita nos está diciendo que todo lo demás había ocurrido porque se habían dormido, porque se habían descuidado, porque se habían entretenido. Esto es lo que ocurre cuando nosotros entramos en un sueño espiritual que no nos permite ver cuáles áreas de nuestra vida hemos descuidado. No nos permite ver en qué estamos demasiado entretenidos. Quizá tú tienes un llamado como lo tenía Zorobabel. Dios te ha seleccionado en un área determinada para hacer algo, pero estás tan ocupado, estás involucrado. Ellos estaban en sus casas, estaban atendiendo su casa. Voy a pintar, voy a recuperar un terreno perdido, voy a labrar este terreno, voy a hacer una siembra, voy a trabajar para mi familia, pero la casa de Dios la habían olvidado. Y vuelvo a reiterar algo, esto trae consecuencia. La consecuencia es la sequía, la enfermedad. La consecuencia es que tú no ves resultado de tu trabajo. La gente vive hoy en día queriendo hacer tanto al mismo tiempo, precisamente porque estamos buscando en una fuente equivocada. El Señor despierta el espíritu de Zorobabel. Es como que le hace un llamado y le dice: tú no te estás dando cuenta. Y en este momento sus ojos espirituales fueron abiertos de tal manera que reaccionan y dicen: pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos descuidado la casa de Dios, hemos descuidado el templo, hemos descuidado lo que pertenece al Señor. Hoy Dios no te está llamando a reconstruir un templo físico. El templo eres tú. El templo soy yo. Mi vida es el templo donde habita el Espíritu Santo. Pero si yo no la preparo, no le permito al Espíritu Santo que haga lo que quiera hacer en mi vida, estoy haciendo lo mismo que este pueblo. Me estoy entreteniendo en mucho trabajo, muchos estudios, mucho entretenimiento, muchas cosas que hacer, la familia, trabajo. ¿Y la casa de Dios para cuándo? ¿Y el altar de Dios para cuándo? ¿Y el llamado de Dios? Y lo que Dios está demandando de nosotros. Vengo a decirte en esta mañana: despierta. El espíritu de Zorobabel fue despertado, y después que él despierta, se despierta el liderazgo, se despierta el pueblo. Hay una diferencia en la actitud del pueblo. Entonces leemos el capítulo 2. Mire lo que ocurre. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Otra vez el Señor habla a Zorobabel y le dice: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Alguien, Dios te está diciendo esta palabra esta mañana. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. ¿Y qué le dice? Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cobren ánimo y esfuércense. Si alguien creía que esto era fácil, yo quiero que tú entiendas en esta mañana que todo cuesta, que todo
lleva a un sacrificio, que todo tiene un precio que pagar. Quizá tú estás viendo líderes que se han levantado, que tienen éxito en un área determinada, que su vida espiritual es un modelo a seguir, que Dios los ha prosperado. Y puede ser que tú lo estés mirando y diga, wow, qué fácil ha sido para esa persona. Pero déjame decirte, nunca ha sido fácil. Todo tiene un precio. Dios le dice a Zorobabel, lo que vas a hacer requiere esfuerzo. Lo que tienes que hacer requiere esfuerzo, diligencia, entrega, determinación. Cobra ánimo. Y le dice además, yo nunca los he dejado, yo estoy aquí contigo. Yo estoy con ustedes, estoy con vosotros. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros todo el tiempo. Así que no teman. No temas, Zorobabel, porque así dice Jehová de los ejércitos. Oiga esta palabra. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá del el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice más, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A mí me bendice mucho esta palabra y yo espero que para ti también así lo sea. Dios le está diciendo a Zorobabel, mira, tienes que levantarte, tienes que esforzarte, cobra ánimo, en otra palabra, despierta, toma la actitud correcta porque hay un trabajo que hacer. Podía llegar a la mente de Zorobabel como líder principal, ¿de dónde van a venir los recursos? Pensar en la primera casa, en la que hizo Salomón, en toda la gloria de esta casa. El desafío era enorme. ¿De dónde vendrán los recursos? ¿Cómo vamos a hacer algo tan grande? Otra de las posiciones que podía manifestar Zorobabel es que Zorobabel de algún modo no tenía esa autoridad delante del pueblo. Lo que él tenía era porque el rey Ciro lo había delegado, pero él no lo tiene porque el pueblo lo haya escogido. Y yo no sé hasta dónde usted puede entender esto. A veces cuando no es el pueblo que escoge, el pueblo quiere renunciar, el pueblo no escucha, el pueblo no se somete. Entonces todo esto viene el Señor y le dice, te preocupa lo económico, Zorobabel, te preocupa los recursos. Mira, yo voy a derramar mi gloria y será tan grande lo que voy a hacer. Voy a poner mi gloria en este lugar, que la gloria va a ser mayor que lo que sucedió cuando estaba Salomón en el templo. Y le dice, mío es el oro, mío es la plata, yo tengo los recursos necesarios. ¿Cuál es el temor? No temas, yo voy a proveer todo lo que necesitan para que esta casa sea construida. Ellos se detienen y no siguen. Una de las excusas que pudieron haber tomado era esa. ¿De dónde? ¿Cómo vamos a hacer esta casa? Aquí no hay recursos. Cuando Salomón lo hizo, Salomón contaba con mucho poder y gloria. Pero nosotros, ¿de dónde? No tenemos de nada. Pero Dios le está diciendo, esto no se trata de ti, Zorobabel. Esto no se trata de ustedes. Eso no se trata de sus recursos. No se trata de... Dios te está hablando esta mañana. Tienes que tomar esta palabra. Levántate, despierta, cobra ánimo, esfuérzate, pero haz aquello que Dios te dijo que debes hacer en la posición que Dios te ha colocado, sin importar que tengas o no algo para entregar. Sin importar que tengas o no los recursos que estás necesitando. Dios sigue hablándole a Zorobabel y dice, a los 24 días del 9º mes del 2º año del rey Darío, todavía no ha pasado un año, siguen ahí. En el 2º año vino palabra de Jehová
por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa. Preste atención a esto que estoy leyendo. La pregunta que Dios le manda hacer al pueblo, a los sacerdotes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: oiga, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron: no, porque yo lleve algo santificado y eso santificado toque otra cosa, ¿lo va a santificar? Ellos dicen: no. Estamos claros de que eso no es así. Y dice el 13, y dijo Ageo: si un inmundo a causa del cuerpo muerto, para ellos cuando una persona ha tocado un cadáver se consideraba inmundo. Si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo, así es esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Dios quiere manifestar su gloria, pero hay algo que Él le está haciendo saber. En pecado no van para ningún lado. Donde no hay santidad, Dios no se va a glorificar. Y mire el ejemplo que Dios manda al profeta a poner en evidencia. Él le dice: si tú llevas algo santificado y eso santificado toca algo, ¿lo va a santificar? No, porque tú toques a alguien, tú no lo vas a hacer salvo. Porque tú siendo santo te acerques a alguien, tú no lo vas a santificar. Porque tú toques a una persona que está en pecado, no, es que esa persona tiene que tomar su propia decisión. Tiene que ir al altar y santificarse. Ahora, si usted toma, oiga esto, un vaso de agua limpia, y de esa agua limpia usted echa 2 gotas de agua en una agua sucia, ¿usted va a limpiar el agua sucia? No. Pero usted toma 2 gotas de agua sucia contaminada y la echa en un vaso de agua limpia y está contaminada. Sí, ya usted no se la va a tomar, aunque le hayan echado 2 gotitas. Usted toma agua de una cloaca, 2 gotitas, y le echa a un vaso de agua limpia para tomar. ¿Usted se la va a tomar? De ninguna manera. Es lo que ocurre con el pecado. Por más que nosotros vayamos dentro de la multitud y llevemos lo que el Señor nos ha dado, esa santificación no se va a dar porque yo me le pegue a la gente. Pero si yo me mezclo con el mundo y practico lo que el mundo hace, lo que el mundo tiene, se me va a pegar a mí. Es tan fácil lo malo llegar a lo que es bueno, pero se hace difícil lo bueno, lo puro, penetrar a lo que está dañado. Ay, 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 ay. Por eso es que yo tengo que cuidar mi integridad. Por eso debo cuidar mi salud. Por eso debo de cuidar mi vida espiritual. No puedo jugar con el pecado. El Señor le dice: ustedes están todos contaminados. Y antes de iniciar y comenzar a poner piedra sobre piedra,
Yo estoy llamando y le estoy diciendo, arrepiéntanse, mediten en cómo está su corazón. Vas a iniciar el llamado, vas a hacer lo que Dios te dice que haga. Ojo, cómo está tu vida espiritual, quién está generando influencia en tu vida, con quién te estás juntando, quién te está contaminando. Y cuando hablo de juntar, mire, no es que usted no se junte con la gente que no sirve a Dios, porque ¿cómo le va a predicar? Hay que juntarse con los perdidos, hay que juntarse con la gente, pero no puedo permitir que el mundo gobierne sobre mí. Versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes de este día que se echó el cimiento en el templo de Jehová. Meditad pues en vuestros corazones. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla Zorobabel. Es impresionante esa intención de Dios, como Dios insiste en hablarle a Zorobabel. Zorobabel, estoy contigo. Zorobabel, tú no estás solo. Zorobabel, tengo los recursos. Zorobabel, busquen a Dios de todo corazón. Ahora viene el versículo 21 y oiga esta belleza. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Yo trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos y las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Oiga cómo le dice al Señor, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor le dice, a mí no me interesa si el pueblo te escogió o no. Aquí lo que importa es que yo te escogí, Zorobabel. Y le dice, escúchame, Zorobabel, es que yo voy a usarte, te voy a tomar como anillo de sellar. ¿Tú sabes lo que significa el anillo de sellar? Con el anillo el rey daba una orden y la sellaba con ese anillo. Nadie podía impedirla. Después que se sellaba con ese anillo, y usted lo puede ver en el caso del rey Asuero, cuando se da la orden de exterminar a todos los judíos. ¿Cuál era el argumento del rey Asuero frente a la reina Esther? Es que ya se firmó el decreto. El anillo se selló con mi anillo. Él le había dado el anillo a Amán para que sellara el decreto que iban a exterminar a todos los judíos. Y ahora el rey dice, ya yo no lo puedo. Ni el mismo rey podía impedir que eso se cumpliera. Y Dios le está diciendo a Zorobabel, Zorobabel, tú eres mi siervo. Zorobabel, yo voy a demostrar mi gloria a través de ti. Zorobabel, voy a proveer lo que necesitas. Zorobabel, yo voy a hacer de ti como un anillo de sellar. Es decir, que lo que tú digas se hará. Lo que tú determines, así será. Aleluya, mi alma adora al Señor. Oh, gloria a Dios. En medio de todo esto, mire, usted tiene que seguir leyendo lo que la palabra del Señor sigue hablando aquí en el libro de Zacarías. Ellos se habían enfrentado a la oposición de los que vivían cerca, y usted conoce la historia, cómo los burlaban, cómo le decían que no van a hacer nada, que se oponían. Incluso algunos de los que vivían en el área enviaron cartas al rey Darío diciéndole que Zorobabel y su gente se habían levantado y que eso era una amenaza para la integridad del reino de Babilonia, y que, bueno, ya ustedes saben lo que sucedió. Esto impedía, lo mantenía a ellos bajo amenaza, y lograron detenerlo por un tiempo.
Lograron detenerlo por un tiempo, pero aquí el Señor le dice a Zorobabel: mira, tú eres como un anillo de sellar, tú tienes autoridad, tú tienes el poder en la mano, levántate, porque lo que yo he dicho que se va a hacer, lo van a hacer. Aleluya. Lo que yo he determinado que se haga para esta hora, lo van a hacer. Yo le estoy hablando de esto de manera bien resumida y no me estoy deteniendo a leer las citas bíblicas, pero usted lo puede ver aquí en el capítulo 1 de Zacarías. Entonces usted va a ver cómo el Señor viene otra vez a tratar con Zorobabel, le dice que Él está con él, el pueblo sigue batallando, viene la intimidación, viene la duda, vienen tantas cosas, pero el Señor le sigue diciendo a Zorobabel: yo estoy contigo, yo te voy a sostener, yo te voy a dar la victoria. No puedo terminar la historia, pero lo que Dios mandó hacer se hizo. El templo fue reconstruido, el templo volvió a restaurarse. Zorobabel cumplió la misión por la que Dios le había enviado. Aunque otros podían oponerse a lo que él estaba haciendo, se enfrentó a enemigos de cerca, tenía la aprobación del cielo. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en este tiempo que hagas? ¿Y qué te está limitando? ¿Qué te está intimidando? ¿Qué te está diciendo que no haga lo que Dios te está diciendo? Por el temor, por la necesidad, tienes miedo, no quieres arriesgarte. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Hay un versículo bíblico que sostiene mucho la vida de Zorobabel en todo esto, y usted lo puede seguir leyendo. Usted lo puede seguir leyendo ahí en el libro de Zacarías. Váyase también a Nehemías, vaya y lea Esdras. Pero en el capítulo 4 de Zacarías, Dios habla con Zorobabel nuevamente. Dios habla con ellos otra vez, haciéndoles saber que Él estaba con ellos. Y de este capítulo solamente voy a leer el versículo 6, donde dice 4:6, Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel, ay, aleluya, echaron los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Si usted quiere, subraye esa palabra. Dice: las manos de Zorobabel echaron los cimientos. Llegó, hicieron lo que tenían la intención de hacer. Echaron los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Aleluya. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije: ¿qué significan estos 2 olivos? Bueno, ya esa parte la vamos a ver más adelante, pero no podía dejar de ver este chin y se nos acabó el tiempo. Dios le dice a Zorobabel: tú iniciaste, tú llegaste porque yo te llevé. Dile a Zorobabel: tus manos echaron los cimientos y tus manos terminarán la obra. Dios no deja nada a medias. El Dios que comenzó es el Dios que termina
Yo les animo a leer esta palabra y a disfrutársela. No la lea por leerla, léala con el entendimiento, léala con amor y permita que el Espíritu Santo de Dios le hable. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.